Buenos días, hoy hablaremos acerca de la proteómica en la materia de biología molecular y genética impartida por la doctora Marisol Sandoval Ríos. Los integrantes del equipo son López Osuna, Fernanda Karina, Núñez Franco, Isis Soledad, Romero Sayas, Jesús Mario, Vega Rivera Carolina y Verdugo Calderón, Yosel Noemí. A lo largo de esta plática estaremos comentando distintos puntos acerca del tema de proteómica, definiendo la disciplina, cómo se desarrolló y en qué consiste, y luego estaremos comentando las técnicas moleculares en la proteómica, exponiendo sus principios y las ventajas que ofrecen para un buen diagnóstico. Después se discutirá la relevancia e impacto de esta ciencia en el campo de la medicina. También se expondrán las oportunidades y alcances que la proteómica ofrece en el ámbito clínico y por último se harán algunos comentarios para aterrizar los conocimientos adquiridos sobre el tema y la importancia en el desarrollo del médico. Mi nombre es Carolina Vega Rivera y les estaré hablando acerca de esta primera parte de la exposición. Antes de describir la proteómica, hay que comenzar hablando de las ómicas. ¿Qué son? Estas son las ciencias que permiten estudiar un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo. Las disciplinas ómicas aplican sofisticadas tecnologías capaces de secuenciar a gran escala el ADN. Aquí hablamos de genómica, cuantificar la expresión génica, transcriptómica, cuantificar las concentraciones de proteínas, proteómica, o de metabolitos, que sería la metabolómica. Toda la información sobre el genoma humano y el de otras especies se integra en la disciplina denominada genómica. El desarrollo de esta ha sido enorme en los últimos 20 años y ha contribuido en gran medida al nacimiento de otras disciplinas complementarias que comparten en sus ómicas, como anteriormente vimos, y que tienen por objeto comprender mejor las bases fisiológicas del organismo humano y de las patologías que lo afectan. El común denominador de todas ellas es el estudio conjunto de los elementos que conforman nuestro organismo. Un dato curioso es que pues todas estas ciencias ómicas se desarrollaron a partir de la genómica, pero la transcriptómica y la proteómica se desarrollaron a la par. Y este término de proteómica fue acuñado como una analogía con genómica en el año de 1997. Ahora sí comenzaremos a definir qué es la proteómica. Bueno, esta es una ciencia que estudia de manera dinámica el conjunto de proteínas y modificaciones posttraduccionales que se expresan a partir de un genoma en un organismo. A este conjunto de proteínas también se le llama proteoma, por lo que podemos decir que la proteómica estudia los proteomas. Un proteoma típico puede contener decenas de miles de proteínas únicas que van a estar presentes en un amplio rango dinámico de concentración. Las proteínas son más diversas que los genes que las determinan, ya que un solo gen puede codificar diferentes versiones de una proteína, como sabemos, y que incluso pueden tener una función distinta. Esto pasa por las modificaciones que se le hacen al ARN mensajero, como el splicing, y posterior a la traducción de distintas isoformas de proteínas, hay también un gran número de modificaciones posttraduccionales. Las áreas de estudio dentro de la proteómica son bastante diversas. Por ejemplo, está estudiar la función y estructura de las proteínas, las interacciones proteína-proteína, el papel que las proteínas tienen en las vías metabólicas y también en las vías de señalización. Y todas estas áreas son importantes para comprender el papel que las proteínas llevan a cabo en todos los procesos biológicos. El objetivo general de la proteómica es analizar los proteomas y la variabilidad de estos en las diferentes células de un tejido. Esto va a ser en determinados momentos que van a ser puntuales y bajo condiciones establecidas, como por ejemplo cuando estén sanas, cuando hay enfermedad,
bajo factores ambientales o los mismos factores fisiológicos, como por ejemplo la edad, el estrés, agentes tóxicos y también fármacos. Todo esto con el fin de resaltar las diferencias entre ellas, proporcionando información útil al campo de la biomedicina acerca de los cambios en los perfiles de expresión proteica y los mecanismos asociados a estos en los diferentes estadios celulares que les comentaba ahorita. Y todo esto va a ser con la finalidad de desarrollar mejores métodos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Bueno, yo soy Isis y les voy a hablar acerca de los principios de las técnicas moleculares que se utilizan en lo que es la proteómica. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es la electroforesis bidimensional. Esta tenemos que es una técnica comúnmente utilizada para lo que es el análisis de las proteínas y esta es de alta resolución. Tenemos que esta técnica tiene como objetivo el separar las proteínas de una mezcla en dos dimensiones, esta más que nada según sus propiedades moleculares. Bueno, esta tenemos que como primera dimensión se encarga de separarlas mediante su carga eléctrica, también conocido como el punto isoeléctrico, y como segunda dimensión tenemos que se encarga de separarlas mediante el peso molecular mediante una electroforesis en policrilamida SDS. Dentro de las ventajas podemos observar que esta nos ayuda a comparar lo que es comparar de forma cuantitativa y cualitativa la expresión de las proteínas en dos muestras. También nos sirve para lo que es la comparación de tejidos normales con tejidos enfermos. Dentro de estos podemos encontrar los diagnósticos que son de talasemia, anemias y falciformes. También se puede encontrar la diferenciación de la hemoglobina fetal, entre otras. Tenemos lo que es la cromatografía líquida. Esta es una técnica que se puede utilizar para separar y purificar lo que son las proteínas de mezclas biológicamente complejas. Aquí tenemos que esta técnica es para separar compuestos con base a su movilidad a través de una fase estacionaria. Aquí estos compuestos se encuentran disueltos y movidos mediante una fase móvil. Bueno, aquí es importante ver que debe de existir un contacto entre estas dos fases, la fija y la móvil. Aquí las moléculas de la muestra se van a encontrar separadas en función de cómo interactúan en la fase estacionaria. Aquí dentro de las ventajas que podemos observar es de que nos ayuda para lo que es el diagnóstico puede ser de anemias o la detención de patologías de suma importancia, pues también nos ayuda para el monitoreo o establecer un diagnóstico precoz. Aquí, como podemos observar en esta imagen, podemos ver lo que es una cromatografía líquida multidimensional. Aquí vemos cómo puede ser lo que se lleva el proceso, digestión, marcaje, la separación y el análisis. Tenemos lo que es la espectrometría de masas. Esta es una técnica que se basa en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Ya que se obtuvieran estas moléculas, se van a separar de acuerdo con su masa y su carga, y estas van a ser detectadas por un medio de dispositivo adecuado. Aquí más que nada tenemos que su principio se asemeja a lo que ocurre cuando un haz luminoso induce sobre un prisma. La radiación electromagnética es descompuesta o bien separada de acuerdo con sus diferentes longitudes de onda. Aquí el espectrómetro de masa se encarga que los iones se encuentren separados en relación masa-carga. Esta se hace con ayuda de dos fuentes principales de ionización, en la que encontramos la distorsión e ionización de láser asistida, esta por matriz, o bien la ionización por electropulverización. Dentro de las ventajas que podemos observar es que estas encuentran espectros notables, más sencillos y generalmente únicos y con frecuencia fácilmente interpretación. Bueno, esta más que nada también nos ayuda a lo que es a la aplicación en el desarrollo de productos farmacéuticos o bien para el diagnóstico de enfermedades precoces, como bien puede ser la malaria, el cáncer de mama o bien cáncer de próstata, entre otras. Soy Fernando Zuna y yo les estaré hablando acerca de la importancia médica.
Bueno, pues principalmente la utilidad práctica y los resultados obtenidos con la proteómica en relación con la salud está cobrando suma importancia estos últimos años, ya que el descubrimiento de marcadores proteínicos de enfermedades como lo pueden ser las cardiovasculares, las neurológicas, las oncológicas, entre otras, tiene una aplicación clínica en un futuro próximo en el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento y las nuevas terapias. En el 2001 se creó la UPO, que es la Organización del Proteoma Humano. Se creó para impulsar un mayor conocimiento de la importancia de la proteómica y la medicina y las oportunidades que puede ofrecer en el diagnóstico temprano de ciertas enfermedades. Uno de los principales objetivos de la proteómica es la identificación de estos marcadores y obviamente asegurar la calidad de vida de nuestros pacientes. Un planteamiento ha sido comparar la expresión proteínica de los tejidos normales y tejidos enfermos para identificar las proteínas que se van a expresar de forma aberrante y que pueden representar nuevos marcadores. Otra estrategia es el análisis de las proteínas que se van a segregar en líneas celulares y en cultivos primarios, y pues finalmente nos van a dar lo que es la obtención de perfiles proteínicos en suero. Las técnicas proteómicas son de alto rendimiento junto con la medicina, ya que estas van a analizar de manera cuantitativa y sistemática y a gran escala muestras biológicas de proteínas y sus péptidos asociados provenientes de diferentes condiciones fisiopatológicas, y de igual manera van a asociar los síntomas y la presentación clínica. Representan una herramienta fundamental para conocer la abundancia relativa de proteínas en muestras biológicas complejas y es una vía ideal para el descubrimiento de nuevos biomarcadores y nuevos blancos terapéuticos. Las nuevas tecnologías van a permitir un rápido avance para asignar la función de las proteínas, como por ejemplo lo puede ser la identificación de pequeñas redes de proteínas que van a trabajar juntas, y se ha de lograr gracias a la ayuda de poderosas técnicas analíticas, tales como lo puede ser la espectrometría de masa, que clasifica e identifica las moléculas basándose en su masa molecular, por medio de sofisticados análisis genéticos que usan levaduras que se han identificado asociaciones entre proteínas, lo que puede producir importantes claves acerca de la función de las mismas. Asimismo, se han utilizado algoritmos computacionales para analizar secuencias proteínicas en un intento para identificar proteínas que se han de desarrollar junto con ciertas patologías. Por esto es posible que actúen en el mismo proceso celular y ambas ciencias se lleven de la mano. La tecnociencia biomédica cambia los paradigmas de las enfermedades, pues ahora tenemos la posibilidad de generar firmas biomoleculares e identificar fenotipos. Estos perfiles genoproteómicos individualizados en condiciones de salud, enfermedad y su relación con la epigenética y los datos clínicos nos van a llevar a la medicina personalizada, y pues podemos conocer la predisposición a alguna enfermedad, generar diagnósticos oportunos y claros y el pronóstico de la enfermedad a corto, mediano y largo plazo. Y pues obviamente hemos desarrollado métodos no invasivos para detectar ciertas enfermedades y monitorear las respuestas al tratamiento. Las respuestas al tratamiento pueden predecirse y son capaces de diseñar una terapia que es conocida como ad hoc, que es para cada paciente. Yo les estaré hablando acerca de un estudio científico que se realizó en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Y pues principalmente tiene el objetivo de demostrar que una de las proteínas presentes en la placa de ateromacolesterol, que es acumulado en la pared de una arteria, en sus estados más iniciales podría usarse como un biomarcador para detectar la aterosclerosis en su fase subclínica antes de que se presenten los primeros síntomas. Otro objetivo es analizar los cambios proteínicos tanto temporales y topológicamente resueltos que tienen lugar en las aortas humanas, como lo puede ser la aterosclerosis temprana, para encontrar nuevas dianas diagnósticas y terapias potenciales. Bueno, estos investigadores realizaron lo que es la composición proteínica de las aortas sanas o con ateroma temprano. Se analizó mediante la proteómica multiplexada cuantitativa profunda. De igual manera, se realizaron análisis adicionales mediante Western blot, inmunohistoquímica, reacciones de la cadena de la polimerasa en tiempo real y ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas.
Los niveles plasmáticos de complemento C5 se analizaron en relación con la presencia de aterosclerosis subclínica generalizada siendo mayor a 2 placas o incipiente de 0 a 2 placas en 2 cohortes clínicos independientes de PESA, que sería la progresión de la aterosclerosis subclínica temprana siendo N igual a 360 y la nefrona, que sería el Observatorio Nacional de Aterosclerosis en Nefrología, siendo N de 394. Para ello diseñaron un estudio muy detallado sobre la composición molecular de las placas en sus estados iniciales, utilizando técnicas masivas de proteómica de última generación, como ya se mencionó anteriormente, de tal modo que descubrieron, entre las cosas, que las placas de ateroma acumulan proteínas del sistema de complemento en sus etapas más precoces. La activación del complemento es un componente clave del sistema inmune y podría atraer células inflamatorias a la placa de ateroma, favoreciendo así su progresión. Estos resultados nos aportan nuevas pistas sobre los mecanismos de la aterosclerosis y nos llevan a considerar la posibilidad de que los niveles de estas proteínas en sangre se pudieran emplear para detectar la presencia de aterosclerosis. De igual manera, el proyecto demostró que la concentración de C5 es superior en los sujetos que tienen más de 2 placas de aterosclerosis. Los investigadores obtuvieron los siguientes resultados, los cuales fueron que las proteínas implicadas en el transporte de lípidos, como el sistema del complemento, la superfamilia de inmunoglobulinas y la hemostasia, aumentan en las placas iniciales significativamente. Los componentes de la vía de activación del complemento aumentaron predominantemente en la íntima de las placas fibrolipídicas. Entre ellos, el aumento de los niveles de proteína C5 se confirmó aún más mediante la técnica de Western blot, el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas y la inmunohistoquímica, y se asoció con la activación del complemento in situ. La C5 plasmática se incrementó de una manera muy significativa en individuos con aterosclerosis subclínica generalizada en las personas con cohortes de PESA y nefrona, independientemente de los factores de riesgo. Además, en el estudio PESA, los niveles plasmáticos de C5 se correlacionaron positivamente con el volumen global de la placa y la calcificación coronaria. Y pues esto lo pueden estar observando en las imágenes. A manera de conclusión, se encontró que la activación del sistema del complemento es una alteración importante en las placas ateroscleróticas tempranas y se va a reflejar en el aumento de los niveles plasmáticos de C5, que tienen un valor prometedor como un nuevo biomarcador circulante de la aterosclerosis subclínica. Los autores concluyen que la activación del complemento es uno de los cambios moleculares más característicos en las primeras etapas del desarrollo de la placa aterosclerótica y que los niveles plasmáticos de C5 podrían usarse para identificar a personas con aterosclerosis subclínica y pues obviamente seleccionar qué individuos precisan técnicas de imágenes más costosas para evaluar su riesgo cardiovascular de forma más precisa, y de igual manera estaríamos asegurando la calidad de vida de nuestro paciente y buscando la prevención. Yo soy Jesús Romero y les voy a estar hablando sobre proteómica y sus aplicaciones en medicina. Primeramente vamos a definir estos dos conceptos que tenemos en la pantalla, que es avances y prevención. ¿A qué nos vamos a referir con avances y prevención? Esto va a estar enfocado principalmente a lo que los autores nos quieren dar a entender como su objetivo alcanzar. Primero tenemos avances. ¿Avance hacia qué? Queremos, o más bien los autores quieren tener un avance en el diagnóstico, poder tener un diagnóstico mejor y posiblemente más rápido, un mejor pronóstico para cada uno de los pacientes dependiendo de la enfermedad, y un avance en el tratamiento ya sea más especializado para cada paciente, que enfocándose principalmente en lo que lo está afectando. Y el otro concepto importante que vamos a estar estudiando es la prevención. ¿Prevención a qué? Prevención principalmente a las enfermedades. Tener como una base de qué puede llegar a afectar a ese paciente. Ahora les voy a estar hablando sobre la electroforesis bidimensional. En este caso vamos a separarlos en 3 ejes, porque en 3 ejes me preguntarán. Más adelante vamos a estar hablando de cada uno de ellos y vamos a ir entendiendo poco a poco a qué se refiere con esos 3 ejes. Primero tenemos la separación del eje X. Esto se va a hacer por isoelectroenfoque, empleando enfolitos que van a generar, gracias al pasaje de la corriente eléctrica, va a poder tener un pH
estable y continuo. ¿En qué se va a encontrar estos rangos? Va a ser de 3 a 10 en el pH, que va a ser, como ya lo mencioné, va a ser un pH estable para estas proteínas. Gracias a esto va a ser posible separar estas mismas proteínas. Y con este gradiente de pH continuo, que va a ser inalterable durante el paso de la corriente eléctrica, se van a inmovilizar las proteínas en su valor de carga nula. ¿Qué va a pasar? Esto nos va a generar un espectro isoeléctrico al interior del gel de agarosa. Ahora les voy a estar hablando sobre la separación para el eje Y. Esta separación, la que ya tuvimos en la del eje X, se va a trasladar a una lámina de gel de poliacrilamida, que va a estar entre dos placas de vidrio, que va a estar constituido por un gradiente del 2 al 20%. Este va a gelificar, se va a hacer una especie de sólido, por así decirlo, para entenderlo mejor. Se va a gelificar catalíticamente, y va a generar una especie de poros, que por estos poros se van a filtrar las proteínas, que nos va a permitir una separación dependiendo de su diámetro y su masa. Y como lo vimos en la separación del eje X, tenemos una separación por cargas eléctricas. Ahora en este eje Y vamos a tener esa separación, pero ahora por diámetro y su masa molecular. Ahora les voy a estar hablando sobre la separación para el eje Z. Me pueden preguntar, ¿cómo que 3 ejes y se supone que es bidimensional? Que solo se supondría que serían 2. Ok, eso es lo que voy. ¿En qué va a consistir el eje Z? Va a consistir en realizar coloraciones específicas con colorantes que van a ser afines a los grupos cromóforos. Y también van a emplear la selectividad hacia los metales. Y también va a haber anticuerpos específicos marcados que permiten el desarrollo de mapas bi y tridimensionales de las proteínas de estudio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este eje Z va a ser en sí el pintar las proteínas que estamos estudiando para poder verlas de una manera mejor. No los va a separar, va como a teñirlas en este punto. Ya que sabemos qué se va a hacer con las células que vamos a estudiar, o en este caso las proteínas, ¿cómo las vamos a obtener? Ok, esto va a ser de varias maneras. Puede ser el suero de la sangre, la orina, las lágrimas, el líquido cefalorraquídeo, líquidos de punción, exudados, y va a ser cualquier tipo de célula que van a ser obtenidos por una punción, por una intervención laparoscópica o una cirugía convencional. Todo este tipo de células que podemos extraer de todo esto, vamos a poder estudiarlas con este método. ¿Qué va a pasar en los recipientes sanguíneos? En esta se va a hacer una técnica proteómica para la identificación y cuantificación de proteínas de membrana y células endoteliales. Nuestros blancos van a ser vasculares, van a ser marcadores de angiogénesis y van a ser tecnologías para la identificación y valoración cuantitativa de proteínas de membrana de diferentes tipos. Gracias a estas técnicas basadas en la identificación y cuantificación, vamos a desarrollar rápidamente el diagnóstico para varias enfermedades, como es el cáncer precoz, y pueden ser también desórdenes oculares, ceguera, inflamaciones crónicas, aterosclerosis y amilodiosis. Y esto nos va a incluir métodos para el empleo de anticuerpos recombinantes. Esto nos quiere decir que de los recipientes sanguíneos vamos a extraer esta información para diagnosticar o tener un rápido diagnóstico para todas estas enfermedades que antes mencioné. Ahora les voy a estar hablando sobre los marcadores de diagnóstico de un accidente cerebrovascular. Más bien les voy a estar hablando de qué es lo que se hace con estos nuevos marcadores. El accidente cerebrovascular va a ocurrir por un bloqueo o una ruptura del contenido del recipiente vascular sanguíneo del cerebro, que nos va a producir una isquemia y una hemorragia. Por lo tanto, es muy importante tomar conocimiento de los biomarcadores, que es lo que nos va a marcar. Y para esto nos vamos a basar en el Instituto Nacional de la Salud, por sus siglas en inglés NIH, que nos va a marcar
que tenemos que utilizar un escáner CT y una imagen de resonancia magnética nuclear para poder identificar estos biomarcadores. En el líquido cefalorraquídeo se pudieron encontrar 5 pisos pertenecientes a péptidos en pacientes con Alzheimer. Estos biomarcadores fueron encontrados gracias a la tecnología de Malditov, que esta consiste en ionizar suavemente lo que nosotros estamos estudiando, que esto va a provocar una vaporización de las moléculas, o en este caso de las proteínas que estamos estudiando. Esto nos va a dar como resultado lo que estamos buscando, que en este caso fueron los biomarcadores para el Alzheimer. Los primeros estudios proteómicos se realizaron en los años 80. Los objetivos de estos estudios eran la identificación del mayor número de proteínas de una célula o de un tejido y la elaboración de listados proteicos. Más adelante, los estudios proteómicos se han aplicado también al análisis de las interacciones entre las proteínas en el contexto de su acción bioquímica. Los estudios proteómicos han estado adquiriendo una gran relevancia durante los últimos años, principalmente cuando se enfoca en las aplicaciones patológicas humanas. Con este fin, se están realizando un gran número de estudios en plasma humano, tejidos y diversos líquidos biológicos. La utilidad práctica de los resultados obtenidos con la proteómica en relación con la salud es muy importante. El descubrimiento de marcadores proteicos de afecciones como las cardiovasculares, neurológicas, oncológicas, metabólicas, entre otras, tienen una aplicación clínica inmediata en el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de estas enfermedades. La identificación de nuevas proteínas en tejido enfermo frente a tejido sano es una prueba directa de la regulación proteica asociada al proceso patológico, la cual nos permite una identificación y una validación más rápida y fiable de marcadores moleculares con un valor diagnóstico para alguna afección y de potenciales dianas terapéuticos para nuevos fármacos. La proteómica tiene entonces dos líneas de aplicación en la biomédica: la orientada a la identificación de marcadores de diagnóstico, pronóstico o respuesta a tratamiento, y la dirigida al desarrollo de herramientas que permitan al análisis simultáneo de paneles de proteínas identificados como marcadores proteicos. Existe una serie de métodos para el estudio simultáneo de un alto número de proteínas, incluidas la electroforesis en geles bidimensionales, la espectrometría de masas y combinaciones de espectrometría de masas y cromatografía líquida. Por esto, los estudios proteómicos pueden realizarse con dos enfoques instrumentales. Por un lado, los estudios proteómicos que emplean la espectrometría de masas y otro, los análisis proteómicos que emplean los micromatrices. Gran parte del éxito de la proteómica se ha debido al desarrollo de las herramientas de espectrometría de masas, las cuales permiten llevar a cabo con éxito la identificación de las proteínas y sus modificaciones posttraduccionales. Estos avances han estado asociados a los desarrollos de nuevas tecnologías de separación de mezclas de proteínas, como por ejemplo la electroforesis bidimensional, la cual es la técnica más resolutiva y empleada en los análisis proteómicos, ya que permite aislar las proteínas mediante una doble separación en base al problema isoeléctrico y al peso molecular, y también la cromatografía líquida multidimensional, que permite separar los péptidos digeridos de una mezcla proteica. De hecho, permite construir mapas bidimensionales de elusión empleando sistemas cromatográficos multidimensionales. La espectrometría de masas es una tecnología analítica esencial en el contexto de la proteómica debido a su alta capacidad de análisis, su sensibilidad y su precisión en la determinación de las masas moleculares de péptidos y proteínas, así como los espectros de fragmentación que proporcionan información de secuencia. La proteómica junto con la genómica están facilitando la identificación de nuevas proteínas y su asociación a enfermedades complejas.
como el cáncer, o que transcurren a través de procesos inflamatorios como la artritis reumatoide, la psoriasis o la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas de estas proteínas se han convertido en marcadores tanto como para el diagnóstico como en el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Es por ello que resulta necesario el desarrollo de herramientas que permitan el análisis simultáneo de muchas proteínas. Como conclusión, en nuestra opinión, uno de los problemas más importantes de la biomedicina es que muchas enfermedades se diagnostican en una etapa avanzada por su desarrollo, lo que dificulta o incluso puede imposibilitar su tratamiento y su curación. Por esto hay que disponer de métodos como los que ya mencionamos anteriormente, que permitan establecer de manera temprana la disposición a presentar una determinada enfermedad, y es aquí donde está la importancia de que a nosotros como futuros médicos debemos entrar en labor y darle el debido interés a estas técnicas y en general a la proteómica, siendo esta la que nos guía tanto en un diagnóstico como en tratamiento y en el seguimiento de distintas enfermedades, ya que está siendo empleada en muchos campos de la patología humana, como por ejemplo en las enfermedades cardiovasculares, neurológicas, en el cáncer, en las enfermedades metabólicas y autoinmunitarias.